Bien, empezamos a hacer la demostración del funcionamiento del ADS0804. Primero mostraremos que hay dos agrupaciones de LEDs, los cuales nos van a indicar los bits más significativos y los bits menos significativos. De igual forma tenemos dos interruptores, los cuales nos van a permitir leer o escribir hacia el ADC. Ahora lo que procede es demostrar cuáles son los valores de operación. Primero tendremos en la pata número 9 un valor de referencia conocido como Vref2, el cual debe de ser aproximadamente la mitad de la alimentación del voltaje, 2.5 volts. Tenemos como alimentación 5 volts. Ahora, una vez fijados estos valores de operación, pasemos a introducir el valor de operación para convertirlo. Cuando son 5 volts, la escala completa debe de iluminar los LEDs. Primero tendremos que escribir en el ADC. Ahí estamos introduciendo el valor de operación y después lo tendremos que mostrar. 5 volts. Con esta misma alimentación la fijamos en tierra para demostrar la escala a 0. Leemos y mostramos. No hay nada, o sea que tenemos un 0. Una vez que hemos visto cómo debe de operar el voltaje de referencia y el voltaje de alimentación primario, vamos a hacer una prueba con un potenciómetro, este que tenemos aquí, al cual lo vamos a fijar para que nos dé un valor de 1 volt. Vamos a medir con el multímetro primeramente y tenemos ahí un valor de 1 volt. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra patita de entrada de la señal analógica y posicionarla donde está la alimentación del potenciómetro. Bien, tenemos que escribir en el ADC, escribimos el voltaje de entrada y ahora lo mostramos nuevamente y lo mostramos. Aquí veremos entonces en la parte menos significativa que tenemos un 2 y en la parte más significativa tenemos un 3. Para comprender esta lectura vamos a proceder a la comparación de nuestra tabla de funcionamiento del ADC, la cual nos dice que hay una agrupación más significativa y menos significativa expresada en binario. Y si leemos nuestra tabla en el valor de 3 y de 2, veremos también que hay una escala para el grupo más significativo en volts y otra escala en volts para el grupo menos significativo, de tal forma que el 3 me representa 0.960 y el 2 me representa 0.040, que sumando estos dos, como nos lo explica la regla, el despliegue de las salidas va a ser la suma del BMS más el VLS, por lo que consideramos 0.960 más 0.040 para que nos dé 1 volt. Bien, ahora haremos una prueba cambiando el valor de entrada del potenciómetro para fijarlo en 2 volts. Posicionaremos nuestro multímetro y mediremos que nos está dando una lectura de 1.120 volts. Ok, ahora vamos a poner la entrada del voltaje que alimenta el ADC
para ver cuál es la lectura que toma nuestro circuito. Escribimos en el ADC y mostramos, escribimos y mostramos. Bien, después de hacerlo un par de veces tendremos una lectura de un 6 en la parte más significativa y una lectura de una B, o sea un 11 en la parte menos significativa. 6 y 11. Pasemos a nuestra tabla para ver cuáles son sus valores correspondientes. El 6 me muestra que es 1.920 volts en la parte más significativa. Y el 11, que sería mi B, me muestra que es 0.220 en la parte menos significativa. Haciendo la suma de 1.920 más 0.220 nos da un aproximado de 2.140 con un margen de error de 0.20, que es la escala para cada uno de los bits. Por último presentaremos una aplicación práctica a través del ADC, introduciendo este pequeño dispositivo denominado termistor, el cual es una resistencia variable a través del calor. Por ejemplo, este termistor lo estamos midiendo con las puntas del multímetro, obteniendo un resultado de 175-76 kiloohms a temperatura ambiente normal. Ahora, observemos lo que pasa cuando lo acercamos a algo más caliente. Estamos acercándole la punta de un cautín al termistor y podemos observar cómo su resistencia va bajando. Este decremento empieza a realizarse al sensar una temperatura próxima al dispositivo. Ahora, si hacemos una referencia de que el voltaje que teníamos en nuestro potenciómetro era una resistencia variable y podemos ajustar otra resistencia, deduciremos entonces que podrá haber una variación de voltaje, la cual puede ser sensada por el ADC, teniendo como resultado un control de temperatura. Ensamblémoslo ahora. Bien, como habíamos visto, el potenciómetro que utilizamos estaba conectado a positivo y a negativo para generar un voltaje variable ajustable. Este voltaje ahora va a ser sustituido o suministrado por el termistor, por lo cual tenemos que hacer una modificación. Hay que quitar el voltaje negativo que alimentaba el potenciómetro e introducir el extremo de un termistor en serie con el potenciómetro y el otro extremo estará conectado a negativo. Ahora, para que no haya una caída constante y pueda hacerse una lectura más real, posicionaremos un capacitor para mantener el voltaje de operación. Ahora, una vez que tenemos el voltaje introducido, vamos a colocar nuestro termistor cerca de la fuente de emisión de calor, que será nuestra punta de cautín otra vez. Antes tendremos que introducir la punta del multímetro para tener una lectura al mismo tiempo y colocaremos ahora sí el termistor cerca del cautín. Bien, observemos entonces qué pasa con el voltaje.
empieza a haber una caída. Sigue cayendo, cayendo. Ahora, con esta misma lectura del multímetro podremos hacer en un instante una lectura del ABC. Tendremos que leer y mostrar. Por ejemplo, en este tenemos un 8 y un 2, un 1, perdón. El 8 y el 1 en nuestra tabla nos muestra el 8, 2.560 y el 1.040, los cuales nos implica una lectura de 2.6 volts, que en ese instante fue lo que habíamos leído, pero como observamos el voltaje sigue cayendo. Si en este instante hacemos una lectura en 2.1, podremos visualizar entonces una lectura de 6 en la parte más significativa y de 5 en la parte menos significativa. Volvemos a nuestra tabla. 6 y 5. En la parte más significativa el 6 vale 1.920 y el 5 vale 0.100, lo cual nos implica una lectura de 2.20 volts. Y como podemos observar, el voltaje aún sigue cayendo. Haremos una tercera lectura llegando a 1.6 volts. Estaremos preparados entonces para presionar el botón de lectura cuando llegue a 1.7 volts. Ahí tenemos 1.7 volts. Leemos y observamos. Tenemos en la parte más significativa un 5 y en la parte menos significativa tenemos un 6. Volvemos a nuestra tabla. El 5 y el 6. En la parte más significativa el 5 nos da un valor de 1.6 volts y el 6 nos da un valor de 0.120. Sumando da 1.720 volts.